Amén. Si es iglesia, la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Póngase de pie, vamos a recibir a nuestro hermano Enrique para la lectura y la meditación de esta noche. Hermano Enrique, lo que Dios haya puesto en su corazón. Bendiciones, gracias pastor. Tome su lugar, hermano, perdón si les pidieron que se pusieran de pie, tome su lugar, perdonen. Bueno, vamos a, por supuesto, iniciar en oración, disculpen la confusión, y por supuesto vamos a encomendar a nuestro Padre que Él sea el que dirija este momento de estudio de la palabra. Vamos a suplicarle que en esta noche seamos bendecidos con ella y que al final de esta reunión nuestro corazón encuentre regocijo en su bondad, en su providencia, en su misericordia. Y quiero en esta oportunidad leer una oración de un pastor que se llama Tim Keller. Él es un pastor en los Estados Unidos y hace unos meses, quizás unas semanas, escribió una oración en su cuenta de Twitter y quiero yo compartir esta oración con ustedes y de inmediato después orar y ya iniciar nuestro estudio, nuestra meditación de esta noche. Él escribió lo siguiente, claro, lo hizo en inglés, yo lo voy a leer en español. Él dice: Señor, me preocupo porque olvido tu sabiduría. Me molesto con otros porque olvido tu misericordia. Envidio cosas porque olvido tu belleza. Peco porque olvido tu santidad. Tengo temores porque olvido tu soberanía. Tú siempre me recuerdas, ayúdame a recordarte a ti. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias que podemos estar en esta tarde, en este lugar. Gracias, Señor, por los medios que tú colocas en nuestro camino para que contemos con los recursos para poder estar en esta noche. Gracias, Señor, por esa bendición, por el ánimo que colocas en nosotros. Quizás en falta de fuerza física, tú colocas en nosotros ese ánimo para estar en este lugar, lo cual te damos muchas gracias. Señor, bendícenos en esta noche, en el nombre precioso de Jesús. Amén. En esta noche titulé la meditación ¿A quién iremos? Lo iba a titular originalmente Solo Cristo, pero como ya hay un sermón que se predicó hace unos añitos que se titula así, dije, lo voy a cambiar de nombre, de título, y se titula entonces así: ¿A quién iremos? Y bueno, quiero leer con ustedes un pasaje que quizás recordamos, que está en Juan capítulo 6, versículos 68 y 69. Juan capítulo 6, versículos 68 y 69. En esta noche, hermanos, les invito a que tengan a la mano sus escrituras y, bueno, quizás en este caso su teléfono, pero no se distraigan, para leer la escritura. Vamos a leer muchos, pero muchos pasajes. Mi objetivo es que sea la palabra la que ministre su corazón, sea la palabra de Dios la que conforte y aliente su vida en esta noche. Juan capítulo 6, versículos 68 y 69. Dice así, es nuestro Señor Jesucristo en una conversación. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos?, pregunta el apóstol Pedro. Tú tienes, y en algunas traducciones dice solo tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Quiero leerlo de nuevo. Pedro le pregunta: Señor, ¿a quién iremos? Si ustedes recuerdan, en este pasaje, varios de los discípulos o seguidores de Jesús se habían ido, se habían retirado, que ese es el famoso versículo 6:66, que varios se habían ido. Y entonces Jesús voltea y se les queda viendo y les dice a los 12: ¿y ustedes también se van a ir? ¿Y ustedes también se van a marchar? Y el apóstol Pedro le contesta esa pregunta diciéndole: bueno, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Este mensaje lo titulé entonces ¿A quién iremos? Porque quiero resaltar con estos textos que les voy a ir mostrando la supremacía de Cristo. Cristo primeramente en todo lo que vemos, hacemos y percibimos en nuestras vidas. De eso se trata el mensaje. Ahora, este tema es algo que conocemos todos desde hace mucho tiempo. Y creo que aún
cuando conocemos todas estas verdades que iré comentando, vale la pena recordarlas. Vale mucho la pena volver a visitarlas. Había un pastor que se llamaba Martín Lutero y él le predicaba a sus ovejas, a su congregación, en cada reunión el evangelio. Tomaba, por ejemplo, Romanos 1:16 y de ahí se arrancaba y les explicaba el evangelio todos los días que se reunía con ellos. Hasta que alguien una vez le dijo: pastor, en alemán por supuesto, le dijo: pastor, ¿por qué siempre predica usted el evangelio? Y les dijo: lo hago porque todos los días lo olvidamos. Y esa es la razón por la que quiero yo visitar de nuevo estas verdades. Van a ser 5 verdades que voy a compartir con ustedes acerca de la supremacía de Cristo. La Biblia está llena de referencias que nos hablan acerca de Cristo como el número 1. Por ejemplo, voy a leer con ustedes Colosenses capítulo 1, versículos 16 al 20. Y en lo que lo van buscando ahí, muevan sus brazos, eso les va a ayudar. Colosenses capítulo 1, versículos 16 al 20. No solo se me queden viendo, saquen su Biblia, eso les va a ayudar a despertar. Yo sé que con el calor de pronto se siente uno como que va uno bajando la presión sanguínea. El hermano Roger me dijo el otro día que estiraran sus pies, dice que eso a él le ayuda, que hagan columpio y le circula la sangre. Bueno, yo lo voy a intentar también. Colosenses 1:16, no aquí cuando me toque, por supuesto, ya. Versículos 16 al 20. Esta es la carta por excelencia cristológica, es la carta en la que más se habla de la persona de Cristo. Y dice lo siguiente, versículo 16, dice acerca de Cristo: en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. ¿Qué es lo que está resaltando? Está resaltando su deidad, que Cristo estaba presente en la creación del universo. Dice: fueron creadas por Él todas las cosas, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, por medio de Él y para Él. Y de eso se tratan muchos de los textos que voy a compartir con ustedes. Versículo siguiente, 17, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Versículo 19, por cuanto agradó al Padre que en Él habite toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Cristo preeminencia, Cristo primeramente. Entonces la Biblia está llena de este tipo de referencias que apuntan hacia Cristo por su deidad, por su preeminencia, pero también hay muchas referencias que nos ayudan a ver a Cristo como el eje de nuestra fe, como el fundamento y la roca de nuestra fe. Por ejemplo, quiero leer con ustedes Juan, regresando al capítulo 6. Voy a leer desde el versículo 66 para darles un poquito de contexto. Dice lo siguiente: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. Juan 6:66. Y ya no andaban con él. Y dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Se quieren ir? Y entonces Pedro les responde: ¿pero a quién iremos? Si solo tú tienes las palabras de vida eterna. En otras palabras, este pasaje nos enseña que en Pedro existía la convicción firme y absoluta de que en Cristo estaba escondida su vida, que en Cristo estaba su futuro, que en Cristo estaba su presente y toda su persona y todo su ser. Nuestra vida como cristianos refleja este tipo de verdades de las que voy a estar comentando en unos instantes. Cristo como el eje, como el número 1 en nuestras vidas. Y, por ejemplo, también nosotros en la iglesia manifestamos esto cuando cantamos. Quizás ustedes puedan completar el siguiente corito. Dice así: ¿quién te puede dar perdón y un nuevo corazón? Solo de Jesús la sangre. Y quizás varios de ustedes se lo saben desde niños, o quizás ya más jóvenes lo hayan escuchado en una casa de oración. Y así hay muchos otros himnos que nos hablan de Cristo como el número 1. ¿Quién te puede dar perdón? ¿Quién te puede perdonar todas tus fechorías? ¿Quién sabe mejor que nadie más, incluida tu esposa o tu esposo
o tus hijos? ¿Quién sabe mejor que inclusive tú mismo todos tus pecados y todas tus cochinadas y todas las cosas que haces? Solo Él. También recitamos en ocasiones en nuestras mentes cuando estamos preocupados, cuando estamos afligidos, textos como por ejemplo el Salmo 121 que dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Él, que hizo los cielos y la tierra. O quizás hoy se les salieron a ustedes las lágrimas cuando leyeron el texto que manda una de las apps, no sé si ustedes tengan la misma que yo, que es el Salmo 56:3, que dice: en el día que temo, yo en ti confío. En el día que tengo aflicción y dolor, en ti confío. Voy entonces a visitar 5 verdades acerca de la supremacía de Cristo. Y lo voy a hacer lo más rápidamente posible para que terminemos pronto, pero quiero que al mismo tiempo su corazón se vaya empapado de la palabra de Dios. No tanto de lo que yo diga, sino de lo que usted observe y vea en los pasajes que voy a ir leyendo con ustedes. Primera verdad acerca de la supremacía de Cristo. Solo Cristo es el fundamento de nuestra salvación. Ustedes recordarán en el 2017, algunos quizás no estaban por aquí en Canadá en el 2017, o ya estaban algunos, o algunos ya se les olvidó, pero tuvimos una serie de sermones sobre las 5 solas, porque era el año de los 500 años, el aniversario de los 500 años de la Reforma. Y las 5 solas son las siguientes: solo por fe, salvación solo por fe; solo por gracia, salvación solo por gracia; solo la Escritura como el fundamento de nuestra fe; solo para que Dios se lleve la gloria; y todo esto solo a través y para Cristo. Desde hace muchos años, más de 500, y por supuesto desde la Escritura, hermanos meditaban en la supremacía de Cristo. Y hay otros pasajes, por ejemplo, quiero leer, y de nuevo, este mensaje se trata de que leamos la Escritura y que la Escritura nos hable y nos demuestre de nuevo a nuestro corazón que Cristo es el primero. Por ejemplo, Hechos 4:12, varios se lo saben quizás desde el discipulado, dice lo siguiente: y en ningún otro, de nuevo, Cristo el primero, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dados los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12, no hay más. En Cristo está nuestra salvación, es esta primera verdad. Por ejemplo, Juan 14:6, y de nuevo muevan ahí, se escucha bonito cuando recuerdan en los años 90 se oía así. Ahora ya no se oye, ya no se escucha eso, pero no sé si en el micrófono lo alcanzaron a escuchar. Juan 14, versículo 6, Jesús dice: yo soy, no hay más, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie más puede ayudarlos a llegar al Padre, solamente es a través de mí. Cristo es el fundamento de nuestra salvación. Cristo es el único camino que nos puede dar paz absoluta con el Padre. Primera de Timoteo 2:5, y de nuevo, muevan sus dedos. Dice lo siguiente, Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No son santos, no son vírgenes, no son, no sé lo que ustedes quieran pensar, el pastor, el predicador, el maestro, el hermano, no es nadie más. Solamente hay un mediador entre Dios y tu persona, y ese mediador es Cristo, no hay más. Y finalmente, en esta componente de Cristo como el fundamento de nuestra salvación, quiero leer también Primera de Pedro capítulo 1, versículos 18 y 19. Dice lo siguiente, el apóstol Pedro dice: sepan ustedes, está conjugado el verbo y dice sepan ustedes que ustedes fueron rescatados de vuestra vana manera de vivir. La vana manera de vivir, la vida vacía. Claro, puede estar llena de muchas cosas, de muchas alegrías, entre comillas, pero esa es una manera vana, vacía, que llama la Escritura, teníamos antes. Dice que esa la recibimos de nuestros padres, de donde vivíamos, de la cultura, no sé.
Pero dice, hemos sido rescatados de eso, no con cosas corruptibles, como el oro o con la plata, no con tu tarjeta de crédito o con algo que puedas hacer, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Es Cristo el que pagó por el rescate de nuestra vida para darnos paz delante de Dios. Es Cristo el fundamento de nuestra salvación, es Cristo quien nos da vida eterna. Hechos 16:14 nos habla acerca de un milagro. Lo comentaba con nuestros hermanos en la clase anterior, me parece que este lunes. Hechos 16:14. Cuando hablamos acerca de la salvación, ¿qué piensan ustedes? Si yo les hago una pregunta como, ¿cómo saben si ustedes son salvos? ¿Cómo contestarían? Hechos 16:14 nos ayuda a tener una perspectiva. Nos habla acerca de un milagro. Dice que había, en este caso en la ciudad de Éfeso, una mujer que se llamaba Lidia, que era vendedora de púrpura, unas telas. Ella era de la ciudad de Tiatira, se encontraba ahí en Éfeso, y ella adoraba a Dios y estaba oyendo lo que el apóstol Pablo predicaba en ese lugar. Y entonces ocurre un milagro fundamental en la vida de cada uno de nosotros y en este caso en la vida de Lidia. Dice que cuando ella escuchó, Dios operó un milagro y fue que el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y la historia continúa y nos dice que ella creyó en el Evangelio. Pero lo que quiero resaltar es, de nuevo, la supremacía de Cristo. El que abre el corazón es Dios. Hace ratito cantábamos, abre mis ojos, oh Cristo. Y sí, es válido. Pero cuando se trata de la salvación, la Biblia nos enseña que el que abre el corazón es Dios. Y nos permite entonces ver a Cristo. Y nos permite entonces decir, solo tú tienes palabras de vida eterna y no echarnos para atrás. Dice 2 Corintios capítulo 4, versículos 3 al 6, lo siguiente. 2 Corintios capítulo 4, versículos 3 al 6. Considero que después de Juan 3:16, este es el siguiente capítulo que ustedes deberían de memorizar. 2 Corintios capítulo 4, versículos 3 al 6. Les explica básicamente cómo fue que ustedes creyeron en el Evangelio, cómo es que ustedes pueden llamarse cristianos. Y dice lo siguiente, versículo 3. Dice el apóstol, él está hablando a la iglesia en Corinto y les dice, bueno, nuestro Evangelio aún está encubierto entre los que se pierden. Eso dice básicamente el versículo 3. Versículo 4. Esos que se pierden, el Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento de estas personas que son incrédulas, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Antes de que usted fuera cristiano, antes de que en usted hubiera fe para creer en Cristo como su Salvador, dice la Escritura que su entendimiento estaba cegado. Totalmente, absolutamente. Y que era necesario un milagro como el de Lidia, que Dios abriera su corazón para poder estar atento y poder abrazar el Evangelio. Y eso es lo que explica adelante en el versículo 5 y versículo 6. Dice el apóstol, preparando el golpe final, que es el versículo 6, dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, lo vuelvo a leer, dice, porque Dios, así como en Génesis 1, mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, ¿recuerdan Génesis 1? Que por el poder de su palabra dijo, haya luz. Dice, de esa manera mandó que resplandeciera en nuestros corazones la luz, la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es Dios obrando para nuestra salvación. Es Dios, gracias al que podemos decir, somos salvos. Primera verdad, en Cristo y solo en Cristo está nuestra salvación. Segunda verdad, solo en Cristo tenemos el socorro, la ayuda y la fortaleza para enfrentar las enfermedades y las luchas.
Este mensaje, hermanos, en buena parte quizás varios de ustedes no lo necesiten en este momento, pero quizás muchos sí, o algunos sí, o quizás algunos que nos están escuchando sí lo necesitan urgentemente. Cristo es nuestro pronto auxilio en la enfermedad y las luchas. Es la segunda verdad que quiero compartir. Fíjense que la Escritura nos habla del apóstol Pablo sufriendo una enfermedad en 2 Corintios capítulo 12, versículos 7 al 9. El apóstol Pablo estaba sufriendo un dolor grave en su vida. Y él, lo vamos a leer en unos instantes, clama al Señor rogándole que quite ese dolor de su vida. Y la respuesta de Dios es no, no. Y la pregunta que nos podríamos hacer nosotros es, ¿y por qué no? ¿Y por qué en todo tiene que ser Cristo? Lo vamos a ir descubriendo. 2 Corintios 12, versículo 7. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón. Básicamente es una expresión para una enfermedad en mi carne, un problema, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enalteza en sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces yo le he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, no, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ese es Dios. Hermanos, y hablo a los varones, y no quiero ver a nadie para que no piensen que es personal, pero pienso, ¿no? Por ejemplo, los varones somos algo vanidosos y hacemos pesas, a lo mejor piensen que yo no hago, pero hago a veces, y estamos así, nos vemos en el espejo y como dice el pastor, unos ya no se pueden ni siquiera cepillar los dientes porque ya es tanta la masa muscular. Y quizás igualmente con las hermanas, ¿no? Se cuidan, etcétera, pero hermanos, sepamos que hoy podemos estar tan fuertes que podemos levantar este púlpito quizás con un dedo, ¿no? Y darle 2 giros. Pero un día, y va a llegar, un día vas a estar tan débil que alguien te va a tener que llevar al baño. Un día vas a estar tan mal que vas a pedir que alguien te lleve al excusado. Y ese día va a llegar, no sé cuándo. Y ese día le llegó al apóstol Pablo y recibió un mensaje y le dijo, bástate de mi gracia, depende de mí y yo te voy a ayudar. Pablo, trabajando él mucho, también se sentía frustrado. Y a veces eso puede pasar con los pastores, de decir yo le echo ganas, yo estoy aquí, los hermanos no vienen o no participan. Y así se sentía el apóstol. Por ejemplo, dice él en 1 Corintios capítulo 15, versículos 9 al 10. 1 Corintios 15, del 9 al 10, dice, yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos los demás apóstoles, yo le he echado más ganas. Y él hace una pausa y dice, pero no yo, perdónenme, dice, pero no fui yo, sino fue la gracia de Dios conmigo. Y es de esa gracia de la que él estaba hablando antes en 2 Corintios 12, cuando Dios le dijo, bástate de mi gracia, de ahí sostente. De esa misma gracia él dice, cuando yo me esforzaba, cuando yo hacía, y dice, no fui yo, fue la gracia de Dios conmigo. Tercera verdad, ya hablé de 2, Cristo, el único en nuestra salvación, Cristo en nuestras enfermedades como nuestro pronto sustento, Cristo en la angustia y la desesperación. Estaba leyendo en las semanas pasadas Mateo capítulo 6 y me topé con este versículo. Cuando ustedes se sienten angustiados y abatidos, ¿qué hacen? A algunos les da por comerse las uñas, no sé. Pero el apóstol, en este caso Mateo, no el apóstol, el escritor Mateo registra lo siguiente. Capítulo 6, y sí es apóstol, capítulo 6, versículo 34. Dice en nuestro Señor Jesucristo,
Dice, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. ¿De quién son estas palabras? De Cristo. Y Él dice, cada día ya trae sus propios problemas. Cada día ya trae sus propios dolores, sus propias angustias. Y claro, no quiere decir que nos tiremos de panza, no nos preparemos para el futuro, sino al contrario nos está diciendo, sí, hay cosas que hacer, hay problemas, pero nuestra confianza debe estar en Él. Quiero leer también Filipenses capítulo 4, versículo 4. Les decía que iba a leer bastantes versículos. Filipenses capítulo 4, versículo 4 es la carta del gozo. Y dice ese versículo, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Y quién lo dice? Alguien que fue apedreado, alguien que fue perseguido, alguien que no tenía un hogar fijo, alguien que fue eventualmente encarcelado y la historia dice que posiblemente decapitado. Él dice, regocijaos en el Señor siempre, en todo momento. Otra vez lo vuelvo a decir, otra vez digo, regocijaos. Dice el siguiente versículo 6, nos saltamos uno, dice, por nada estés afanoso. El fundamento es el gozo en Cristo. Y en nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, ¿recuerdan Cristo diciendo? Mi paz se las doy, no como la da el mundo, es diferente. Y dice el apóstol, versículo 7, y la paz de Dios, la que sobrepasa todo entendimiento, guardará ese corazón en la angustia y en la desesperación y vuestras mentes en Cristo Jesús. Él es quien nos puede llevar a través de las angustias y las desesperaciones. 3 verdades ya llevo. Cristo, nuestro fundamento en nuestra salvación. Cristo, nuestro socorro en las enfermedades. Cristo, nuestro socorro en las angustias y en las desesperaciones. 4ª verdad, solo en Cristo pueden ocurrir milagros. Tengo aquí varios ejemplos, perdón que se me corta un poco la voz porque pienso. Hay situaciones imposibles en ocasiones, por ejemplo, quizás personas que han migrado recientemente a Canadá, ¿no? Y piensan en un documento y en su corazón está ese deseo de que ocurra un milagro, porque hay personas que les van a decir, no se puede, no, porque así no es, no, porque es mucho dinero, no, porque, y la lista sigue y sigue y sigue y sigue y sigue. Pero en Cristo hay milagros. Y quiero leer uno con ustedes. Juan capítulo 11. Y voy a leer entresaltados algunos versículos. Varios conocen la historia de Lázaro. Juan capítulo 11, versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. 4 días en el sepulcro. That's it. Ya se acabó. No hay más. 4 días. No hay forma de que digan, no, es que a lo mejor estaba 4 días en el sepulcro. Leo a continuación, versículo 21, voy a saltar algunos. Estoy en el capítulo 11, versículo 21. Y Marta le dijo a Jesús, Señor, imagínense la escena. Yo lo leo, pero yo creo que ella debió haber estado llorando. Y dice, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Versículo siguiente, versículo 22. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y Jesús le dijo, tu hermano, aunque los demás dicen que no, tu hermano resucitará. Y Marta le dijo, sí, yo sé que eso va a pasar. Y Jesús le dice, yo soy
la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, aunque no se pueda, va a pasar. Y continúa la historia. Perdón, hermanos. Cuarta verdad, solo en Cristo hay milagros. Y tengo otros ejemplos aquí. Pero mejor voy a pasar a la siguiente verdad. Solo en Cristo tenemos también sustento en las tentaciones. Quiero ir a 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Primera de Corintios 10, 13 dice lo siguiente: solo en Cristo tenemos fortaleza para vencer la tentación. Dice el apóstol, dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. En otras palabras, no va a llegar nada a tu vida, a tu corazón, que no puedas decir no. Llámese drogas, llámese pornografía, llámese relaciones sexuales ilícitas, no lo sé. Dice, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más allá de lo que ustedes pueden resistir, sino que les dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Y dice Hebreos capítulo 4, versículo 15. Dice, no tenemos un sumo sacerdote, Hebreos 4:15, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Pero está hablando de la tentación, no está hablando de los problemas. Dice, no hay alguien como Cristo que entienda cuáles son tus debilidades, porque Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero Él derrotó la tentación sin pecado. Voy a hacer solo un breve resumen de estas 5 verdades. Cristo es el fundamento en nuestra salvación. Cristo es nuestro socorro en las enfermedades. Cristo es nuestra ayuda en las angustias y la desesperación. Solo en Cristo hay milagros y solo en Cristo hay salida en la tentación. Quiero leer con ustedes, y con esto voy terminando, Hebreos capítulo 12. Versículos 1 y 2. Estos son versículos a los que yo regreso continuamente, mentalmente. Dice la escritura lo siguiente, dice, Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2, dicen lo siguiente: por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y de pecado, que tan fácilmente nos envuelve, y corramos. Y esta es la parte que yo quiero traer a su mente para cerrar este mensaje. Dice, posiblemente el apóstol Pablo dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Termino, ahora sí, finalmente leyendo la oración del pastor Tim Keller. Dice, me preocupo, pero imagínense, ustedes no saben, el pastor Tim Keller está pasando por un cáncer. Y él dice,
Me preocupo porque olvido tu sabiduría. Me molesto, dice. Dice, me molesto porque con otros, con mi hija, con mis hijos, dice, porque olvido tu misericordia. Envidio cosas porque olvido tu belleza. Peco porque olvido tu santidad. Dice, tengo temores porque olvido tu soberanía, pero tú siempre me recuerdas. Ayúdame a recordarte a ti. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor, por el estudio de esta noche, por esas 5 verdades, Señor, que no se pueden cambiar por nada, Padre. Gracias, Señor, por la vida de nuestro hermano Enrique, su familia, Señor, por lo que tú pusiste en el corazón de él en esta noche. Porque todo se debe a ti, Señor. Todo lo que creaste es para ti, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de estar en esta noche acá reunidos, Señor, buscando de ti. Queremos, Señor, agradecerte eternamente por ese perdón de pecados, por escribir nuestro nombre en el libro de la vida. No lo merecemos, Señor, definitivamente nadie merece nada y a pesar de eso tú tienes misericordia. A pesar de eso, Señor, tú no te rindes y sigues adelante en la mejora continua de nuestras vidas. Ahora queremos orar por aquellos que estén acá que no tengan a Cristo en su corazón, que puedan tener ese regalo, la vida eterna, el perdón de pecados. Si usted está acá con nosotros y no le ha entregado su vida a Cristo, le vamos a invitar que pueda ponerse de pie. Ahí están mis hermanos diáconos que van a orar con usted y por usted. Si usted no le ha entregado su vida, mi hermano, no se vaya igual que como vino. Entréguele la vida a Cristo. Lo mejor que usted puede hacer en su vida es reconocerlo. Usted no está aquí por casualidad. Dios lo trajo. Ahí donde está, levante la manita. Ahí están mis hermanos diáconos que se van a acercar para poder orar con usted. Si usted ahí en casa, usted no le ha entregado su vida a Cristo, le voy a invitar a que haga una oración conmigo, la oración conocida como la oración de fe. Repita después de mí: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en mi lugar. Gracias, Señor, por salvarme, por resucitar al tercer día. Te agradezco. Gracias doy al Padre por enviar a Jesús a morir en mi lugar. Si usted hizo esta oración conmigo, yo le invito a que pueda buscar una iglesia donde congregarse, que predique la sana doctrina. Y si vive aquí en Canadá, en Vancouver, véngase, acompáñenos para que usted pueda crecer en el conocimiento de la palabra del Señor. Amado Padre, llévanos con bien y guárdanos. Gracias, Señor, por tener un lugar donde podemos buscar de ti, Señor. Te amamos y bendecimos tu nombre, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder seguir creciendo en tu palabra. Abre nuestro corazón, Señor, como lo hiciste, Señor. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que Dios les bendiga a todos. Tengan muy buenas noches. No olvide que hay ricas hamburguesas allá afuera, muy buenos los combos. Y a pedirle a los varones si me pueden ayudar antes que se vayan a mover estos dos sectores de sillas, ponerlas en el fondo para preparar para el Yarsel. Que Dios les bendiga a todos. Bendiciones.
amigos, muchas gracias por ver este video. Que no se les olvide de darle like, de compartirlo con otras personas, de suscribirse a nuestro canal. Y si quiere estar al tanto de nuevos videos, hágale clic a la campanita. Que Dios me los bendiga.